Hola, Hola. bienvenidos a Esto es Más que Literatura. Hoy vamos a conversar entre los dos. Ángela aceptó la invitación hace mucho tiempo de leernos juntos Una habitación propia de Virginia Woolf. Aquí en el canal encuentran un pequeño reel que hice en su momento, un short, pero la idea es conversar y ampliarla. Entonces, esta conversación va a ser una conversación muy tranquila y cada uno ahorita va a contar, ahorita lo va a preguntar. Bienvenidos a este espacio. Bueno, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como ven o veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Ve tan particular que hayas elegido eso, ¿sabes? Me encanta. Porque este fragmento yo lo puse en el short. Lo sé porque me encanta. Además porque pero es yo la no sabía que estaba ahí en ese libro en la parte de contraportada. En esta versión está en la contraportada y digamos que lo que le da lugar en el feminismo a este libro, la fuerza de este libro, y cuando se habla de una habitación propia, se habla de la autonomía económica. Entonces no es gratuito de que lo que diga es que una mujer tiene que tener dinero. Bueno, uno, porque históricamente las mujeres no podían tener dinero, pero dos, ¿sí? Cuando se habla de una habitación propia, pues por ejemplo en mi casa, que hoy estamos en mi casa, yo tengo toda mi casa, es una habitación propia. O sea, lo que significa tener una habitación propia es tener el bolsillo para poder tomar decisiones. Sí, que Virginia Woolf lo plantea desde, por ejemplo, la ventaja que ella tuvo de que su tía le haya dejado una herencia y que a partir de ella tenga un rubro que le permitió escribir sin una presión de saber, sobre todo de responder a ciertas condiciones sociales, porque ya cuando yo tengo mi libertad económica, pues las condiciones sociales para tomar decisiones también no se independizan. Esa es una cosa, y por eso cuando dice, por ejemplo, no habla de la verdadera naturaleza de la mujer, es porque a pesar de tener dinero, y ahí vamos a verlo en varios capítulos, que las mujeres incluso con dinero dentro de la estructura jerárquica social, por más que tuvieran dinero, tenían que seguir cumpliendo ciertos roles, o sea que no resuelve la verdadera naturaleza de la mujer, y tampoco la verdadera naturaleza de la novela, y también vamos a ver eso. Es que es muy bueno, o sea, para que nos vamos entablando aquí, llegamos a este libro, pues es un libro que creo que todos los amantes a la literatura debemos de leer en algún momento. Y las feministas también. Es un ensayo hermoso y hay una particularidad, y es que como es una autora con tanto reconocimiento, es muy rico poderlo conversar desde las dos lecturas, desde la lectura que tú haces y desde la que hice yo, pues que tiene mis condicionantes, ¿cierto? Por más de que uno quiera... No, yo también tengo condicionantes, es que yo soy latinoamericana, por ejemplo, y soy de este siglo, y no soy literata o no sé mucho de literatura, entonces tenemos visiones muy distintas. Bien, ¿por dónde quieres empezar entonces? Por el principio, yo creo que una de las cosas que deben conocer las personas que están en el canal y las personas que le dan a Virginia Woolf es quién era, ¿cierto? Ajá. O sea, creo que cuando entendemos un poquito también quién es, dejamos de pelear con cierta literatura. Entonces, para quienes han sido muy jóvenes en este texto y no son de literatura, o están empezando en el feminismo y empezaron a leer de ese feminismo fácil, digo fácil porque hay ya fácil manera de comprender las corrientes y demás, Virginia históricamente es una de las que inicia una postura a los feminismos sin serlo, ¿cierto? Sin decir soy feminista y estoy haciendo para el feminismo. Todavía no existía ese término para cuando ella... No sé si no existía el término, pero sí sé que ella no se declaraba una feminista abierta y no escribía el feminismo. Podríamos ubicarnos históricamente, este libro es de 1928. 882. Ella nace en 1882. ¿Y el libro El texto es de 1928 y años antes es el momento de las sufragistas. Sí, incluso hace poquito que me estaba volviendo a leer y a escuchar la historia de Olympe de Gouges, que fue las que sí se denominó feminista, una francesa que escribía obras de teatro y demás, aludiendo como a las discriminaciones en ese momento de la esclavitud y de las mujeres. Ella sí se denominaba feminista. A ver, feminismo es mucho más contemporáneo de alguna manera. Sí. Se trata como las sufragistas, sin embargo las sufragistas buscaban vindicar el lugar de las mujeres como ciudadanas y como sujetas políticas y de derechos, pero los estudios feministas son de los 60 más o menos,
O sea, Ajá. se data históricamente de 1800, 1700, ¿cierto? Pero no se habla de feminismo, sino de aportes al feminismo. No soy muy ilustrada tampoco en la historia del feminismo porque ese no es el tema de este programa. Es el tema de Virginia Woolf y su libro. Entonces, Virginia Woolf nace en Londres en 1882 y ella se muere en el 41, en 1941. Y toma la decisión de morir. sí, pero no es tan toma la decisión. Yo siendo ella tampoco sabría que, bueno, chisme entre líneas, ella fue una mujer abusada de manera sistemática. Sí. Entonces, hay un momento donde quizás se pudo desconectar del sentido de la vida. Y creo que una de las formas más icónicas de tomar una decisión sobre su propia vida es no tenerla. La vida la abandonó antes y ya luego ella toma la decisión. Sí, muchas mujeres importantes toman esas decisiones, se lastiman, porque se nos fue muy rápido. Nos pudo haber aportado mucho más, sí, porque toda su obra es una obra muy rica de leer. Es muy importante. Pues hay una novela que en algún momento deben de leerse y también que nos muestra también otra perspectiva que ella no habla aquí tanto, pero que sí nos la construye, que es En la señora Dalloway, que es una obra 25. En la que ella plantea un día en la vida de una señora de estrato medio que, por ejemplo, tiene que renunciar al hombre amado para poder condicionarse a tener una buena vida, y ese día ese hombre amado aparece también. Es una obra muy bonita y trabaja para los que les guste trabajar literatura y quieran esos momentos de volverse en la historia. Ella trabaja los puntos de vista y desarrolla un poco de ese día, entonces la mirada de un personaje, del otro, lo que le construye al lector cómo se era la sociedad de la época, y en especial cómo vivía una mujer de clase media, clase alta, que se tenía que sacrificar porque no tenía la independencia económica. O sea, tenía que tomar decisiones más desde los condicionantes sociales de la época. Muy bien. Me hiciste acordar de uno más sacacito de la protagonista del Como agua para chocolate. De Laura Esquivel. Sí, que es la que tiene que quedarse en la casa, sí, cumpliendo el papel que le correspondía por ser la hija, no me acuerdo qué número, y cuidar a su madre y no sé qué, y renunciar a su hombre amado, que terminó casada con, spoiler, de la hermana. Eso termina siendo muy latinoamericano, diríamos. Se podríamos leer en otras partes, pero en Latinoamérica se ve mucho. Sí. En nuestro contexto, digamos, aquí cerca de nosotros, en Colombia, era una tradición que siempre quedara una hija para el cuidado, una hija, o los hijos, en algunos casos homosexuales, que no lograban poder casarse, tener una relación y ni siquiera poder manifestar sus gustos y deseos. Bueno, a Virginia la conocieron muchas personas en el cine por Las Olas. ¿Sí? Las Olas es un libro de Virginia Woolf, no es una película. Pues sí es una película, pero es del libro de ella. Y es una muy buena adaptación. Pues que es difícil, además. Le permitiría, pero el libro es más difícil. Bueno, sí, lo que es difícil llevar un tipo de literatura como esta al cine, además de que tiene unas actrices fantásticas. Ajá. Es muy buena obra para que la puedan leer a la par. Creo que él les dijo que si mejor la película o mejor el libro. Sí, esta es una de las por ahí también tenemos el del libro, la película, y en algún momento deberíamos de hablar de Las Olas y esa relación, de analizarla. Vea, es que está hablando de ella, dice: aterrada por la idea de la locura, que al parecer unos posibles síntomas le hicieron presentir, el 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se suicidó ahogándose en el río Ouse. Bueno, ahí les cuentan un poquito que se casa, con quién se casa y sus primeras novelas. Escribió muchísimo entre el 22 y el 31, muchísimo, toda su obra fue donde se marca ahí. Tuvo la libertad económica. Sí, y donde tuvo también la libertad de escribir, porque tampoco tuvo ¿cómo se dice? Como tantos límites para escribir sobre todo el tiempo el papel de la mujer en muchos aspectos. Entonces no hubo quien le cortara la cabeza como a otros. Históricamente, en ese momento estamos en el periodo entre guerras. Inglaterra es uno de los países que más va a aportar, pues, como en ese proceso de reconstruirse. Los 20 es una época como de esperanza después de esa desolación de la Primera Guerra Mundial, e intentar encontrar otras formas de reconocernos, porque la Primera Guerra Mundial acabó con la ilusión de pensar
que la humanidad siempre iba en ascenso y íbamos a ser cada vez mejores. Y todo se puso peor para la Segunda Guerra Mundial, pero es entre guerras, o sea, es un periodo en el que ella y es un tiene su periodo en mayor Londres, producción. además, o sea, no es gratuito también pensarse que no estamos hablando de una mujer negra en Nigeria escribiéndose una obra, ¿cierto? O sea, también es como entender Sí, desde los feminismos interseccionales la posibilidad de incluso de pensar en una habitación propia, no solamente por la autonomía económica, sino también por el contexto socio y espacial, geoespacial y sociopolítico en el que estamos claro. hablando. Y características que tú mencionas para la época, que es una mujer que vive en uno de los países más importantes, que vive en la ciudad, que es mujer blanca, de familia con dinero, de que algún modo. una familia acomodada que logra poder tener una biblioteca, poder estudiar, sí, poder leer y en ese caso poder escribir. Ella plantea en algunas de los condicionantes que tienen las mujeres, digamos, en ese primer capítulo nos plantea como situaciones en las que habrían hecho esas otras mujeres en otro momento de la historia para pues poder escribir. Eso se lo lleva como 3 capítulos, hasta el cuarto se va con toda esa, y eso me encanta. Pero en el primero arranca con los prejuicios de poner a la par los prejuicios de la novela y los prejuicios de la mujer todo el tiempo. Y como hay una carga de ese prejuicio y lo ubica en un contexto cotidiano del que le impiden entrar a la biblioteca. Sí. Y todo eso es buenísimo. Es esa que escena es si uno hermosa. se lee el libro en función de como si estuviera viendo una serie y alguien le estuviera contando o alguien le estuviera contando un chisme, se vuelve divertido, porque también un dato del libro es que tiene una forma de escritura que no necesariamente se adapta a la lectura, ¿cierto? Entonces también un momento histórico de lectura. Yo tengo cierta edad hoy, pero cuando me acerqué la primera vez al libro deserté rápidamente porque toda la primera parte es muy como, yo tuve una profesora que hablaba así, como fulanito de tal, de la obra tal, se acuerdan de no sé quién, y uno es como, ¿de qué estás hablando? Y entonces como en el lugar tal, que se llama tal, y uno es como... Tiene muchas relaciones intertextuales. Sí, y es como muy ubicada territorialmente, es como si hubiera entendido la importancia de estar situada. El problema es que ese situado es en otro país donde quienes no hemos ido a Londres tenemos que estar Google mirando. Entonces yo tengo acá un montón de listas, quién es Fanny Burton, quién es, bueno, Jane Austen, obviamente sí sé, Broad, bueno, una cantidad de nombres en inglés entre personas, obras, lugares, ríos, se juntan un montón de nombres y uno no perderse en el mar de esos datos de eso y pasar al mensaje que quiere llegar. Hay que tener mucha paciencia, por favor ténganle paciencia, que les va a gustar mucho el libro. Yo recomiendo en estos casos, tú porque tienes ese interés tan investigadora, que entonces tienes que solucionar esa duda, sí, pero en algunos casos uno puede saltarse esos datos, como ella lo menciona, y si no suele ser irrelevante es encontrar ese camino del sentido de lo que nos quiere proponer en ese primer capítulo. Como más rápido, sí, yo soy demasiado curiosa con la lectura y además de mi personalidad, yo si no lo entiendo me atasco, entonces para mí es muy importante entender. Ahora, luego entendí que no todos los datos los tenía que entender también, pero sí entender cuál es la diferencia entre ese nombre de persona, animal, cosa, color, o sea, que yo pudiera entender que ahí estaba hablando de una autora, que aquí estaba hablando de un río y que aquí estaba hablando de una ciudad, ¿cierto? Por lo menos, porque sí, estaba muy perdida. Entonces, por lo menos yo, sí, ciudad. Hay una parte donde dice la imposibilidad de entrar a la biblioteca a las mujeres y empiezan a adentrarnos en cuáles son los límites por el solo hecho de ser mujer. Ahí ya empieza a abrirle la puerta a lo que van a ser, digamos, las reflexiones feministas que le aporta la literatura Virginia Woolf al feminismo, a los estudios de género incluso, porque digamos que los estudios de género son mucho más amplios. Antes tenía situada a la mujer como sujeto del género y de los feminismos, y ahora hablamos ya más relacional, ¿cierto? Ya hablamos que el género incluye la identidad de género, la orientación sexual, las intersecciones del género con el sexo, la raza o la etnia, la orientación sexual, ¿cierto? Ya habla la clase o lo económico.
Entonces, digamos que este tipo de cosas empiezan a darle lugar a una mirada del patriarcado o más estructural del papel de la mujer. Quienes se leen esto sin esa antesala, quizás puedan decir como, bueno, como es que sí, la mujer tenía, por el hecho de ser mujer, impedimentos. Otros van a decir como, pues sí, que hacía una mujer en la biblioteca, no tenía nada que ir, y más en esa época, y naturalizan el que era normal, no era normal ni antes ni ahora, era normal que las mujeres no fueran a las bibliotecas porque pues no tenían nada que ir, porque no estudiaban, porque no iban a la universidad, porque para qué iban a entrar a la biblioteca. Entonces, ubiquemos ahí un poco, mira. Entonces, lo que ella crea, escribe una habitación propia que es una invitación que le realizan para hacer una conferencia sobre la mujer y la novela. Entonces ella se plantea una pregunta, bueno, ¿y qué significa, pues, cómo así que la mujer y la novela? Entonces, en este caso, digamos, tal vez una de las particularidades que tú sentiste al leerla es que es un texto escrito para ser leído o para ser dicho. O sea, está en primera persona, por ejemplo. Sí, y que no es como si una conferencia. Ella escribió para luego leerlo en voz alta en un espacio para otros y lo hizo como en varios momentos. O sea, va a tener como varios días de encuentro con este público. O sea, que es un público que está representando a ese machismo, ese sistema patriarcal, donde son los hombres los que son los grandes pensadores de la época, los que son los que están en las universidades. O sea, ella de entrada aprovecha a partir de la discusión que le invitan a hacer, a empezar a señalar esos detalles y esos limitantes que se le ponían a la mujer y todavía se le ponen. O sea, ese es un punto de que quiero que ya nos dejan entrar a la biblioteca mucho, pero ya los condicionantes no son tan visibles y tan, sí, como tan obvios. Uh-huh. Entonces eso hace que sea mucho más difícil que la transformación sea completa. Empieza contándonos un poco esas imposibilidades, que no solamente son materiales, es decir, sí, no me dejan entrar a la biblioteca, pero igual sí me dejan entrar cómo me miran y qué hago y cómo busco y a quién le hablo, porque también es como nosotros hoy día podemos entrar a la universidad, vamos a las bibliotecas, pero uno de los problemas, por ejemplo, en este momento, que hoy ya se habla como problema, pero que en esa época no, es el acoso sexual, los abusos de poder por razón de género, pero también por el abuso de poder, que ella también lo va a nombrar. El aparente rol que debe cumplir por ser mujer. De los mujer, profesores y la estudiante, pero además el solo hecho de ser mujer en la universidad. Ajá. Y es como si le estuvieran cobrando, se lo voy a hablar incluso más adelante, como si le estuvieran cobrando a las mujeres por el hecho de estar en. O sea, si usted está acá, se tiene que aguantar lo que le sea por estar acá, porque como si no estuviera digna, como si no fuera digna. Por eso la apuesta luego históricamente va a ser por el sufragismo. O sea, va a ser por yo tengo los mismos derechos que este sujeto que vota, que hace las leyes, que está en los espacios de toma de decisiones en el mundo de la sociedad. Yo tengo que estar ahí porque él está tomando decisiones sobre mi vida, pero yo no estoy viviendo mejor gracias a esa ley, y además esa ley me pone en desventaja con mi compañero, por ejemplo. Y hay que nosotros pensamos, digamos que una particularidad de la mirada de los hombres, que nacemos con aparente algunos derechos que entonces dejamos de ver los de los demás en algunos casos. Por ejemplo, después de que la mujer, en este caso, tiene entonces la oportunidad de formarse y demás, y sí existe la diferencia, por ejemplo, salarial, sí existe la diferencia en los puestos que ocupan. Hace unos meses hicieron unas entrevistas que por las crisis que estaba pasando los diferentes sistemas económicos de la ciudad, y de todos los que entrevistaron presidentes de las mejores empresas, todos hombres, y pasaban uno detrás de otro. Yo, pero ¿por qué? El problema no es solamente físico, o sea, también es cómo esos hombres han asumido de manera machista, porque tampoco es que el problema es quitemos a todos esos hombres y montemos mujeres y van a ejercer de manera machista, ¿cierto? Tampoco se resuelve de esa manera, pero sí es muy clave, ¿cierto? Sí es muy clave saber que pasa por el cuerpo, pero pasa por las prácticas. Quería leerles como una parte de eso, de desafiar el asunto de las libertades. Ella viene a decir en la página 18 de los libros físicos, no sé si el mismo del libro Kindle, dice, voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día en el almuerzo empezó con lenguados servidos en fuente
honda y sobre los que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada aquí y allá como los flancos de una gama de manchas pardas. Luego vinieron perdices. Pero si esto os hace pensar en un par de pájaros pelados y marrones en un plato, os equivocáis. Y hace una descripción profunda de lo que había en esa mesa, de lo que comieron, lo que no comieron y cómo lo trajeron y cómo estaba el sujeto que lo trajo y si estaba picante y cómo estaba el vaso y demás. Y ella se toma ese trabajo y una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque eso puede pasar uno como, ¿para qué está escribiendo un almuerzo? ¿Para qué me está escribiendo ese...? Pues porque usualmente las mujeres eran las que hacían los almuerzos. Entonces, ¿para qué se van a poner a pensar sobre cómo van a escribir de esas cosas si esas cosas son su cotidianidad? Los que escriben de esas cosas son los hombres. Luego ella empieza a tomar el lugar de describir a las personas en ese marco, que es como si estuviera escribiendo un cuadro. Yo decía, ahí está haciendo un lugar de poder que las mujeres no habían tenido, y es ser observadora del lugar de los varones, que son los que pueden, y eso lo voy a hablar también después, que son los que pueden ir a tomar vino, sí, que son los que pueden fumar, tomar un descanso y hablar del mundo y hablar de cosas que triviales, entre comillas, o de cosas muy importantes, o de la política y demás, y quién se va a tomar el trabajo de escribir cada una de esas cosas en la escritura. Y no hay forma de saberlo porque las mujeres no están ahí. No están ahí, no tienen cómo estar ahí porque o están en la cocina o están en otra parte, pero ahí no pueden estar ni sentadas, o cuando están sentadas tienen que estar muy pendientes de que su compañero esté cómodo o de que ellas estén comportándose como corresponde. Entonces no van a tener la cabeza, ni la oportunidad, ni las condiciones para escribir sobre la picante y lo dulce, las patatas delgadas como monedas que no estaban duras y las coles de Bruselas. No van a escribir esas cosas. Entonces por eso ella sí empieza a cuestionar el lugar de la novela desde la voz de las mujeres. El lugar de la creación desde la voz femenina, sí, la creación literaria. Porque uno puede pasar por el almuerzo, cuando yo empecé a leer y a mí me encanta salir a comer. Y yo me tomo el tiempo de ver mi comida y que sea bonita y que huela rico y cómo me lo voy a comer. Yo tengo el tiempo y tengo la plata para comprármela. Pero en esa época no, o sea, y ya hay muchas literaturas de mujeres en las que podemos leer ese tipo de cosas, en esta época no. Entonces, digamos que darle lugar histórico a esto ha sido muy reconfortante, porque esos discursos es que las mujeres de ahora creen que ya siguen las cosas como antes. Sí, las cosas siguen como antes, ahora no como antes literal, pero sí siguen habiendo muchos espacios donde las mujeres estamos solas, y es un precio, bueno, yo no, pero es un precio que están pagando muchas mujeres. Pero tú mencionas por un detalle ahí. Tener ese detalle, ese espacio. Y hay un reclamo, o sea, se les está dando la oportunidad, y ¿qué están haciendo con la oportunidad? Sí, ¿usted quiere eso? Entonces el precio es estar sola. Ningún hombre se la va a mamar. Mamar en colombiano es aguantársela. Sí, sí. O sea, ningún hombre o ninguna, bueno, no sé, en el campo del grupo para el que no pertenezco, que serían las lesbianas, pero también pasa. Es decir, vivir en pareja implica unas cosas que tampoco se han reconfigurado o despatriarcalizado, por decirlo de algún modo. Entonces, el precio que socialmente nos han asignado a quienes hemos elegido tomarnos el lugar de poder hacer muchas de las cosas que nos dice Virginia en ese primer capítulo y esas descripciones, ha sido la soledad por castigo. O sea, usted quiere hacer eso, entonces como quiere hacer eso, hágalo entonces sola. Para que no cumple todavía. O sea, usted debería estar teniendo hijos, pero además siendo exitosa, pero además siendo buena amante, buena mamá, buena tía, buena prima, buena para todo. Ella plantea, por ejemplo, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de crear un espacio de mujeres, que habla de unas señoras que se reúnen a recoger, canturrear en los almuerzos antes de la guerra. Sí. Y se reúnen, ¿y qué? Pero ¿qué pueden llegar a hacer? Inclusive habla de la distribución de presupuesto para las necesidades. Y si yo tengo una necesidad y las mujeres queremos reunirnos, ¿qué hacemos? ¿De dónde sale ese dinero? Entonces dice, no, y en cambio si los hombres quieren reunirse, siempre hay un presupuesto. O sea, ahí ella plantea en ese primer capítulo muchísimas cosas. Muchas cosas interesantes. Hay muchas cosas, pero eso del presupuesto, es que yo creo que lo leí, fue después cuando ella dice
pero ¿y cómo? Y esa ha sido mi pregunta también, pero ¿y cómo hacerlo diferente si no hay referentes? Exacto. O sea, es que si no hay referentes, ¿de dónde lo van a sacar? Ella, por eso es tan importante, porque ella fue de las primeras que empezó a cuestionarlo y empezó a cuestionarlo de una manera argumentada, porque pues el cuestionamiento estaba, pero cuando se cuestionaba se refutaba de una con leyes que ya existían y demás. Ella lo dice así: pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año y encontraba difícil reunir 2.000 libras y no habían logrado recaudar como gran máximo más de 30.000, prorrumpimos en ironía sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos? Empolvarse la nariz, mirarse los escaparates, mirar en los escaparates, lucirse al sol en Monte Carlo. Dice, y luego viene más adelante algo que me pareció revelador, que para mí fue como que, ay sí, o sea, eso estaba ahí y uno nunca lo ve. Es decir, si hasta casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muy adentro en el siglo XX, por ejemplo en Colombia, hasta mitad del siglo XX, la mujer no tiene derecho sobre las propiedades. No, ni nada. Entonces, ¿para qué va a hacerse rica si ella no es lo que va a hacer usufructo de eso? O sea, ¿para qué me voy a dedicar a...? Ya lo plantea. Si eso técnicamente no es mío. Exacto. Sí, siempre lo va a tener un hombre y no lo va a heredar tampoco la hija. No, pero además la forma en que han sido criadas ha sido para creernos que no somos capaces de administrar eso, porque esa fue la defensa todo el tiempo. Eso es tuyo, pero yo lo administro porque yo sé. Tampoco tenía ni idea, pero estaba formado y había sido socializado para saber, para poder, para administrar. Entonces también esa forma de socialización sexista, pues hace que sea muy jodido que yo pueda decir, ay sí, yo soy la dueña, porque hace poquito me leí un libro y el rey era el dueño, pero la que mandaba era la reina. Y estamos hablando de siglos atrás. Me acordaste de Elizabeth, de la historia de Elizabeth. Sí, de la historia de Elizabeth. Que ella termina al final asumiendo una postura muy masculina, machista, renunciando al amor, renunciando a ser mujer, y se convierte en la reina, se nombra reina, pero en realidad se representa como rey. Total, incluso Margaret Thatcher es la masculinidad tóxica, machista en el cuerpo de las mujeres, pues, o sea, es muy teso porque esta mujer empieza a hablar de, o sea, las mujeres sí han trabajado, sí han pensado, sí han recaudado dinero, o sea, sí han tenido acceso, pero está tan limitado socialmente y culturalmente, está tan cercada la forma para romperlo o para mantenerlo más bien, que cuestionarlo, hay que argumentarlo muchísimo, todo el tiempo hay que argumentarlo mucho. Yo leía por acá, pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año, encontrado reunir lo que dijiste, la reflexión que yo hacía era la pobreza como un asunto estructural para el machismo. Es decir, no es lo mismo un hombre pobre que una mujer pobre. No. Y no es lo mismo en esta época y en esa época. Bueno, porque en esta época una mujer empobrecida, digamos, tiene acceso al trabajo, pero es quien generalmente termina haciendo las labores de la casa y teniendo los hijos. Un hombre empobrecido le echan el almuerzo o no, si no tienen, y se va a trabajar. Y digamos que fácilmente se desprende de que, incluso mentalmente, de que si no dejó la casa barrida, el almuerzo del muchachito y demás, digamos, está más tranquilo. Están socializados todavía muy yo me voy a trabajar, ella puede ir a trabajar, pero ese vínculo todavía está muy amarrado a muchas de las labores que están muy ubicadas a las mujeres. Entonces, ¿en qué momento escribirías si quisiera hacer escritor? Así tuviera una habitación propia y plata. Si todo el tiempo tiene ese momento del ser el escritor cansado, que se sienta, bueno, o sea, que logré robarme una hora, pero me siento, estoy cansado. O sea, mi cerebro no funciona, mi mente no se logra desconectar del todo porque tengo y mil responsabilidades. Y ese es un detalle de esa parte de la habitación propia, que también hay que tener esos espacios para sí mismos, para descansar, para poder tener ese momento de creatividad sin la presión de todo lo que está alrededor. Y sí, digamos que los hombres en nuestra sociedad sí logramos soltar. Sí, se desconectan todo. Y lo logran. Nosotros no. Y no porque a veces no es que no queramos, es que
todavía nos ha costado mucho romper esas líneas de creencias que vienen hacia la identidad, en la que nos han enseñado que tenemos que ser limpias, pulcras, juiciosas, domésticas, pero también las más modernas, capaces, poderosas, estudiosas, inteligentes, sexualmente atractivas. O sea, una cantidad de pesos que nos dé un lugar en la sociedad válido. Hay una parte también que yo reflexionaba acá y era la indefensión aprendida y la sumisión reproducida. Ese me gustó mucho trabajarlo en todo ese capítulo que estábamos abordando. Y la elección, ¿qué es elección y qué es decisión? O sea, que yo puedo elegir en qué condiciones y qué puedo yo decidir en qué condiciones. Entonces, claro, ella en esa primera parte habla, por ejemplo, que es el tiempo del maternar, de la cultura, de ocupar biológicamente un papel protagónico para maternar, y quienes no maternan están de algún modo o resistiendo o mostrándose menos, ¿cierto? O sea, no hay como un lugar de la mujer si no están en el tiempo de la maternidad. Y va cerrando el capítulo con todo lo de la autonomía económica. Sí, al final, y abre el segundo capítulo con el tema de la pobreza, relación de la pobreza y la novela. Bueno, ese es el primer capítulo. Sí, súper bien. No les vamos a poner todos los capítulos, además porque hay una riqueza muy profunda en cada capítulo, entonces vamos a hacerlo, esta conversa va a ser de cada capítulo. No son muchos, pero lo vamos a abordar por capítulos, así que gracias por quedarse. Sí, gracias por estar aquí. La idea es que nos acerquemos a leer a Virginia Woolf, Una habitación propia, y que pues comenten si la han leído, si tienen algunas impresiones sobre este inicio. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos vernos pronto en otro video que nos vamos a conversar ya sobre el segundo capítulo. Y muy importante que dialoguemos entonces a partir de los comentarios que nos puedan establecer. Recuerden que esto es más que literatura. Chao.